Durante siglos, la historia oficial ha dibujado a Esparta como un baluarte de valor, honor y disciplina perfecta. Sin embargo, gran parte de esa imagen no es más que un relato idealizado, cuidadosamente construido y difundido. Hoy vamos a desenterrar lo que la mitología no cuenta. La Esparta real era mucho más cruda, contradictoria y profundamente humana que la caricatura de guerreros sin miedo que nos han vendido durante generaciones. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides suscribirte para seguir descubriendo el lado oculto de las civilizaciones y dinos en los comentarios qué otros mitos históricos te gustaría ver desmontados. Mito 1. El entrenamiento espartano. ¿Tortura o estrategia? Cuando escuchamos Esparta, pensamos en niños lanzados al barro, golpeados y privados de comida para endurecer cuerpo y espíritu. Pero esta imagen extrema no refleja del todo la verdad de su sistema educativo. El Agogé, famoso programa de formación espartana, era más que castigos físicos. También incluía canto, danza, debates y lecciones de obediencia al Estado. No se buscaba solo crear soldados, sino ciudadanos completamente sometidos. Sí, había hambre, disciplina férrea y castigos crueles, pero su objetivo no era el sufrimiento gratuito, sino la conformación de un orden social estable donde el individuo desaparecía frente a la comunidad. La visión exagerada de niños sometidos a salvajismo absoluto proviene más de interpretaciones modernas y relatos idealizados que de pruebas sólidas extraídas de los textos clásicos o los estudios arqueológicos actuales. Incluso autores antiguos como Plutarco y Jenofonte, aunque admiraban a Esparta, admitían que muchas muertes juveniles se debían a enfermedades, no a torturas sistemáticas como las que la leyenda sugiere. Y sobre la creencia de que los bebés débiles eran arrojados al monte Taygeto, lo cierto es que no hay pruebas arqueológicas que respalden esta práctica. Es más mito que realidad. Ese relato cruel fue parte de una narrativa creada siglos después para justificar el miedo y respeto que generaba Esparta en el imaginario colectivo del mundo antiguo. La gran tragedia espartana no fue su brutalidad, sino cómo sacrificaron el arte, la libertad individual y la compasión en nombre de un orden inflexible y militarista. Así, el mito del joven templado a golpes se desmorona, porque en la realidad la formación era rigurosa y dura, pero mucho menos sangrienta y mucho más ideológica de lo que imaginamos. Mito 2. ¿Los espartanos jamás retrocedían? Se nos ha dicho que los espartanos nunca se rendían ni daban un paso atrás. Sin embargo, esto es más consigna épica que hecho histórico verificable. Esparta sí se retiraba, y no en pocas ocasiones, pero lo hacía con estrategia, con frío cálculo militar. Para ellos, preservar la fuerza del Estado era más importante que morir por orgullo. Un caso célebre ocurrió en la batalla de Esfacteria durante la guerra del Peloponeso. Más de 100 espartanos, incluidos nobles, se rindieron a los atenienses. Fue un escándalo que sacudió toda Grecia. La idea de que siempre preferían morir antes que rendirse quedó desacreditada. Eligieron vivir para proteger la continuidad de su ciudad-estado, no por cobardía, sino por sentido práctico. La retirada era permitida si beneficiaba a Esparta. La vergüenza no estaba en sobrevivir, sino en traicionar la formación, abandonar a los compañeros o actuar sin disciplina colectiva. Así, marcharse del campo de batalla no era deshonra, sino parte de un código que valoraba más la cohesión del grupo que el sacrificio individual innecesario. Pero los relatos míticos ignoran estos matices, prefieren héroes que luchan hasta la muerte antes que soldados que analizan, planean y retroceden cuando conviene. Y así, generaciones crecieron repitiendo frases como nunca rendirse,
sin saber que los espartanos reales sabían muy bien cuándo guardar la espada y cuándo evitar una batalla perdida. Mito 3. Esparta, defensora de la libertad. Se suele decir que Esparta defendió la libertad griega contra los persas, pero ese relato se contradice con la realidad interna del propio sistema espartano. Esparta se sostenía gracias a la esclavitud de los ilotas, pueblos dominados que cultivaban la tierra y vivían bajo un régimen de terror, sin posibilidad de libertad ni ciudadanía. Mientras luchaban en las Termópilas o Platea, proclamando la libertad helénica, en casa autorizaban asesinatos anuales de ilotas como mecanismo de control social. Cada año se declaraba la guerra a los ilotas para que los jóvenes espartanos pudieran matarlos sin consecuencias legales. Era una estrategia de terror institucionalizado. Entonces, ¿cómo llamar libertadores a quienes negaban toda libertad dentro de sus propios muros? La respuesta es incómoda pero necesaria para comprender a Esparta. Tras vencer a los persas, Esparta no promovió la democracia ni la unidad griega, sino que impuso gobiernos oligárquicos fieles a su autoridad en muchas polis. La libertad que defendían era selectiva, para ellos y sus aliados, no para los pueblos sometidos. En vez de liberación, ofrecían subordinación disfrazada de estabilidad. La imagen heroica de Esparta como bastión de la libertad fue, en gran parte, una construcción posterior alimentada por admiradores de su orden y disciplina. Mito 4. Los mejores guerreros del mundo antiguo. Los espartanos fueron formidables soldados, sí, pero el mito de que eran invencibles no resiste un análisis histórico profundo. Su prestigio no los hizo inmunes a la derrota. En la batalla de Leuctra, los tebanos de Epaminondas aplastaron a la élite espartana, rompiendo su hegemonía y demostrando que su modelo militar tenía puntos débiles. La sociedad espartana había apostado todo a la guerra, pero eso también los hizo vulnerables. No supieron adaptarse, innovar ni competir en otras áreas del desarrollo humano. Mientras Atenas florecía en filosofía, comercio y arte, Esparta se estancaba en un esquema cerrado, ajeno a los cambios y a las ideas nuevas que recorrían el mundo griego. Su fuerza residía en la disciplina interna, no en una superioridad genética ni en una táctica invencible, y frente a rivales astutos, su modelo comenzó a colapsar. El mito del guerrero perfecto cae al entender que el éxito militar requiere más que fuerza bruta. Necesita flexibilidad, estrategia y visión de largo plazo. Mito 5. ¿Una sociedad justa y honorable? La idea de que Esparta era incorruptible y guiada por un código moral superior es otra ilusión cuidadosamente cultivada. En realidad, era una sociedad extremadamente elitista y excluyente.